Bienvenidos a Diálogo. Hoy seguimos con nuestro programa con motivo del aniversario número 80 de la victoria de la Gran Marcha. Y vamos a conocer la historia de un soldado del Ejército Rojo que ha participado a este evento. Su nombre es He Delin. Si estuviera vivo, tendría 101 años de edad. Hoy vamos a entrevistar a su hijo, He Fangjun, para que nos cuente la historia de su padre. Mi padre fue miembro del Ejército Rojo. Se llamaba He Delin y nació en el distrito de Ningdu de la provincia de Jiangxi. Él participó en la revuelta de Ningdu en 1933. Después de eso ingresó en la primera fuerza del Ejército Rojo. Allí ocupó el cargo de comandante del tercer pelotón de la 9ª compañía del Regimiento 33. Para la familia fue todo un sacrificio, ¿verdad? Sí, mi padre y mi madre llevaban casados menos de un mes, cuando él decidió dejarla a ella y a mi abuela para tomar parte en la revuelta de Ningdu. Después de la revuelta, fue nombrado comandante del tercer pelotón de la 9ª compañía del Regimiento 33. Bajo la dirección de Mao Zedong, Zhou Enlai, Zhu De y otros líderes, luchó en combates contra cercos impuestos por el enemigo. Participó en el famoso ataque simulado a Guiyang, en el que, para conquistar la provincia de Yunnan, engañaron a las tropas del Kuomintang. También participó en los cruces de los ríos Jinsha y Dadu, que fueron dos grandes victorias estratégicas. Y estuvo en la toma del puente Luding. Tuvo que atravesar tanto nevados como llanuras y participó en unas 500 o 600 batallas de diferente importancia. Cuando llegó a Latzhou lo hirieron. En ese momento de su pelotón solo quedaban él y otro camarada. Mi padre caminó con el ejército desde Ningdu en la provincia de Jiangxi hasta Latzhou. En total fueron 12.500 kilómetros. ¿Recorrió los 12.500 kilómetros? Casi. Él manifestó su amor y fidelidad a la patria haciendo prácticamente toda la gran marcha y sin hacer caso a las heridas. ¿Cuál fue la razón para que su padre ingresara al Ejército Rojo? ¿Alguna vez se lo dijo? En una ocasión se lo pregunté y me dijo que en ese momento no había tenido otra opción. En la China de los años 30, todo el país y toda la nación realmente atravesaban una situación crítica. La gente joven y fuerte era la única que podía salvarlos. Por eso mi padre decidió unirse a la primera fuerza del Ejército Rojo. La Gran Marcha fue un proceso muy largo. ¿Qué pasó tan pronto su padre se incorporó al ejército? ¿Fue al combate de inmediato? En esa época había batallas todos los días. La más grande y más trágica fue la del río Xiang, un combate muy cruento. El enemigo atacaba por tierra y aire, y al final el Ejército Rojo perdió entre el 70 y el 80% de sus efectivos. Solo sobrevivieron unos pocos. Siendo solo un adolescente, su padre experimentó la crueldad de la guerra y vio morir a muchos de sus compañeros. ¿No tuvo miedo? Él me dijo que después de los combates de la batalla de río Xiang, algunos camaradas sí empezaron a dudar, e incluso algunos huyeron, pero él nunca vaciló. Y después de esa batalla participó en muchas otras, ¿no? Las batallas del puente Luding y del río Dadu también fueron bastante duras. Al momento de cruzar el río Dadu, mi padre estaba en la vanguardia. Cruzaron a caballo, 2 soldados por bestia. El que iba delante se encargaba del fusil y el que iba detrás de las riendas. Mi padre iba detrás. Hubo un momento en que el caballo se asustó y no quería avanzar. Entonces mi padre lo pinchó con el cuchillo. Así, por el dolor, volvió a correr. Pero cuando ya casi alcanzaban la orilla, se quedó sin fuerzas y tuvo que pincharlo de nuevo. Esta vez, el cuchillo se hundió en la carne del animal y mi padre decidió no sacarlo para evitar que se desangrara. Finalmente pudieron llegar a la otra orilla.
En una ocasión presentaron en televisión un programa sobre la Gran Marcha y aparecieron unas escenas en que el Ejército Rojo cruzaba nevados y llanuras. Yo le pregunté a mi padre si la situación era tan dura como se veía, y él me dijo que en realidad había sido mucho más dura. Lo que mostraba el programa solo era el proceso, pero lo que había pasado realmente había sido mucho más cruel. Las montañas estaban cubiertas por capas de nieve de casi 3 metros, lo que dificultaba mucho avanzar con el armamento y los equipos tan pesados que llevaban. La nieve era tan profunda que debían avanzar tomados de la mano. Y cuando dormían en las llanuras también tenían que estar muy cerca unos de otros, porque había muchos pantanos, y si alguien caía y los demás no se daban cuenta o no lo ayudaban de inmediato, moriría ahogado. Y ese riesgo era mucho más grande en la noche. Mi padre también participó en la batalla del puente Luding. Esa también fue una batalla bastante dura. Era un puente colgante y en realidad solo le quedaban los cables, ya no tenía tablas. Entonces los soldados tenían que pasar pisando los cables. Claro que si solo hubiera sido cruzar hubiera sido muy fácil. El problema era que tenían que cruzar y al mismo tiempo defenderse con fusiles obsoletos, mientras que el enemigo no paraba de dispararles con ametralladoras. Tan pronto empezaban a cruzar, el enemigo empezaba a dispararles. Mi padre describía la escena diciendo que los soldados caían al río como ravioles en una olla. Era una escena bastante cruel. Luego los soldados consiguieron trozos de madera, partes de muebles y puertas para ponerle un piso al puente y facilitar el avance, pero en general la situación era bastante dura. En particular, ¿qué experimentó su padre en los nevados y las llanuras? Como ya le comenté, el peso del armamento hacía que se hundieran en la nieve. Además, tenían muy pocas provisiones. La dureza de las condiciones climáticas y geográficas les costó la vida a muchos combatientes. Cuando por fin salieron de la zona de llanuras, estaban exhaustos porque llevaban días sin comer. Por eso, cuando se encontraron con parcelas de cebada que estaban cultivando los campesinos de la zona, las devoraron sin dudar. Eso hizo que muchos se intoxicaran y sufrieran ataques de diarrea y otras enfermedades. Otro problema era que por el frío de los nevados, las piernas se les habían congelado y luego, al llegar a la humedad de las llanuras, se les gangrenaron. Con todas esas dificultades, cuando finalmente llegaron a Lhasa Kow estaban deshechos. Pero aún así se lanzaron de nuevo al combate y después de una batalla que duró 3 días, por fin conquistaron Lhasa Kow. Dicen que en Lhasa Kow hubo un encuentro inesperado con el enemigo. Sí, triunfaron, pero les costó mucho trabajo. Mi padre me contó que Lhasa Kow era un lugar muy peligroso, porque solo tenía un camino y estaba controlado por el Kuomintang. Por eso la batalla fue muy difícil, muy dura. Al final del combate, del pelotón de mi padre solo quedaban él y otro soldado, y mi padre estaba herido. La tropa siguió marchando hacia Huining, pero él tuvo que detenerse en Tongwei, en la provincia de Gansu, porque ya no podía caminar. ¿Era grave? Había sido herido en la cabeza y en una pierna. Por eso ya no podía caminar. Su comandante dejó a 2 soldados cuidándolo, pero él creyó que no sobreviviría. Así que les dijo que tomaran sus armas y se unieran a la tropa, porque ellos sí podían seguir adelante.
Al despedirse todos lloraron. Se imaginará la escena. Todos creían que era la despedida final. Se abrazaron y lloraron, y él les insistía en que alcanzaran a la tropa porque él ya no podía seguir. Mi padre se sentía frustrado porque nunca había pensado que después de recorrer más de 12.000 kilómetros y sobrevivir a la batalla de Lascaux, moriría en ese lugar. Sentado en una piedra, volvió a insistirles a sus compañeros para que se fueran, y al mismo tiempo no paraba de maldecir su suerte, por estar a las puertas de la muerte después de haber superado tantas dificultades. Luego, cuando ya había perdido las esperanzas, vio que al otro lado del río salía humo. Entonces se arrastró tanto como pudo hasta la orilla y pidió auxilio a gritos. Después de un rato, un anciano lo vio y fue a ayudarlo. Mi padre le contó que era soldado del Ejército Rojo. Al levantar las ropas de mi padre, descubrió que la herida estaba abierta y se le veía el hueso. Para entonces ya era otoño y hacía mucho frío. El hombre cargó a mi padre a sus espaldas, lo llevó a su casa, lo vistió y le dio de comer. Ese anciano le salvó la vida a mi padre. Me contó que su padre caminó hacia Huining desde la provincia de Jiangxi. Entonces, después de eso, él regresó ahí para reencontrarse con su familia. Mi padre ingresó al ejército en 1933. Un año después se inició la Gran Marcha, y eso lo llevó desde Ningdu hasta Lascaux, en Gansu. Cuando se recuperó, en 1936, se instaló en Tongwei, una ciudad de Gansu. Luego se trasladó al poblado de Laoyuan de Huining, que es su segundo pueblo natal, y allí se dedicó a hacer negocios. En 1957 se desplazó de Laoyuan a Gangu, otro pueblo pequeño. En aquella época ya había trenes, eran de vapor, y él se fue en tren a buscar a mi abuela. La verdad es que ambos creían que el otro ya no estaba vivo. Por eso, cuando se encontraron, se deshicieron en lágrimas. Imagínese usted lo que podrían estar sintiendo. Después de eso, mi padre se llevó a mi abuela a Laoyuan. Aunque las condiciones aún eran muy duras y casi no tenían con qué comer, para ellos el vivir juntos de nuevo era más importante que todo. ¿Cuál es la memoria que guarda de su padre? Pues en mi memoria, un hombre muy laborioso, ahorrativo, muy ágil para administrar los asuntos del hogar y muy bondadoso. Todos los vecinos de mi pueblo lo consideraban una persona buena y honrada. Nunca insultó a nadie ni se peleó con nadie. Y para usted y para su familia, ¿qué influencia ha tenido el hecho de que su padre haya participado en la Gran Marcha, de ser descendientes directos del Ejército Rojo? Mi padre nos trataba con mucha severidad. Siempre nos enseñaba cómo comportarnos y cómo hacer bien las cosas. Teníamos que ser laboriosos y ahorrativos, ayudar a cuidar a los ancianos y demostrarles el mayor respeto. Cuando nos encontrábamos ancianos por el camino, nos mandaba a ayudarles. Su sueño era que sus hijos heredáramos el espíritu de la gran marcha de la vieja generación de revolucionarios. Por eso nos dio los nombres de Hong,
Jun y Bin, que en chino significan rojo, ejército y soldado. Mi hermano mayor se llama He Fanhong, yo me llamo He Fanjun y mi hermano menor se llama He Fanbin. Mi padre quería que, a través de nuestros nombres, siempre tuviéramos en mente el espíritu de la gran marcha del Ejército Rojo. Así como mi padre nos enseñó a nosotros la forma correcta de comportarnos, nosotros se la hemos enseñado a nuestros hijos. Les decimos que piensen en las situaciones tan duras que experimentó su abuelo, sin municiones ni víveres, comiendo frutos silvestres y bebiendo orina de caballo. Les decimos que piensen en que él sobrevivió a muchas dificultades. Yo les pregunto a mis hijos, ¿cómo es que ustedes, como jóvenes, trabajando y en una sociedad normal y en paz, no pueden mantenerse a sí mismos? Yo les repito eso con mucha frecuencia. Para mí, la influencia de los viejos revolucionarios ha sido muy profunda. Hoy la patria se ha enriquecido, la nación ha florecido y el pueblo lleva una vida muy feliz. ¿Cómo podríamos estar disfrutando los días felices de hoy sin el sacrificio de ellos? Ellos, con su andar decidido, pavimentaron una avenida resplandeciente para la patria, y con su sangre tiñeron de rojo el corazón de todos los hijos e hijas de la nación china. Los héroes y ancestros que cayeron en defensa de la patria en la Gran Marcha sentaron las bases de la vida feliz que tenemos hoy en día. Hay que transmitir el espíritu de la Gran Marcha de generación en generación, especialmente nosotros, como la segunda generación roja, como hijos del Ejército Rojo. No podemos olvidarlo y debemos grabar para siempre en nuestra memoria el espíritu y la voluntad de la gran marcha de la vieja generación de revolucionarios. En su casa hay una foto de los máximos dirigentes reunidos con los viejos soldados. Fue la celebración para conmemorar el 70º aniversario de la Gran Marcha. Los líderes del país vinieron al salón conmemorativo de Huining para recibir a los viejos soldados locales del Ejército Rojo y del Ejército de la Octava Ruta. En esa foto aparecen los líderes conversando con mi padre y con otros soldados de Huining. Uno de los líderes estrecha la mano de su padre. Así es. Le preguntaba cómo estaba y si todo iba bien. ¿Cómo se sintió su padre antes y durante ese encuentro? Se sentía muy emocionado. Ya tenía 94 años y nunca había pensado que podría entrevistarse con los máximos dirigentes del país. Eso le causó muchísima alegría. Hoy en día, todos estamos promoviendo el espíritu de la Gran Marcha. Para usted, en definitiva, ¿en qué consiste dicho espíritu? El espíritu de la Gran Marcha es algo muy valioso en el mundo de hoy. Así que nosotros, como hijos e hijas de la nación china, debemos heredarlo y transmitirlo. Nos enseña cómo comportarnos, cómo hacer las cosas y cómo contribuir al país. Eso es el espíritu de la Gran Marcha. Iremos a cualquier lugar donde nos necesite la patria. Lo que haya que hacer, sin duda seremos capaces de hacerlo. Si el país nos necesita, siempre que podamos contribuir, nos esforzaremos. Todo eso es el espíritu de la Gran Marcha. Ya nos ha contado la experiencia del Ejército Rojo en la Gran Marcha y creo que algunos detalles de su relato también reflejan ese espíritu. Por ejemplo, la amistad entre los soldados nos muestran que el concepto de unión también forma parte del espíritu de la Gran Marcha.
Además de eso, la carencia de ropa adecuada y alimentos nos enseña sobre la importancia de apreciar lo que tenemos. Como aspectos que se reflejan en la vida cotidiana, ¿qué cree que podemos hacer para heredarlos, para transmitir ese espíritu a las nuevas generaciones? En estos años, nuestro país se ha esforzado por ser laborioso y frugal, por administrar bien a la familia. En muchos hoteles y restaurantes se efectúa la campaña Platos Vacíos, que me parece muy buena, porque no hay que desperdiciar nada. En la Gran Marcha, hasta las plantas silvestres servían como alimento a los soldados. Cuando yo era niño, como no había arroz, siempre comíamos papas. Y lo que sobraba lo guardábamos para la cena en vez de tirarlo. Es el espíritu de la Gran Marcha que nos transmitía mi padre. Otros niños cuando comían papas las pelaban, pero mi padre no nos permitía hacerlo y nos decía que eso también era el espíritu de la Gran Marcha. Ahora ya entiendo la razón por la que nos prohibía eso. Él nos decía que en la Gran Marcha ellos no tenían para comer ni siquiera plantas silvestres. Nosotros en aquel momento al menos ya podíamos comer papas. Bastaba con lavarlas y no había que pelarlas. Comerlas con piel no tenía nada de malo. Ya sabemos que durante la marcha el ejército tuvo un contacto estrecho con la gente local. Su padre le contó sobre la actitud de los pobladores hacia el Ejército Rojo al llegar a los pueblos, sobre cómo era la relación entre los soldados y los civiles. En todos los pueblos la gente se entusiasmaba mucho con la noticia de la llegada del Ejército Rojo. Todos apoyaban al ejército y cuando llegaban las tropas les ayudaban a cargar lo que llevaban. Y además les daban víveres, agua, utensilios y todo lo que necesitaran. Todos sabían que el Ejército Rojo representaba al pueblo y luchaba por el pueblo. Y entendían sus dificultades. Pero a pesar del apoyo, había unas reglas que los militares debían seguir. Por ejemplo, si los pobladores tenían comida de sobra y se la ofrecían a ellos, podían aceptarla. Pero no podían pedir comida, ni mucho menos forzar a la gente a que les diera. Además, los soldados no podían tomar nada sin permiso, ni siquiera una hebra de hilo o una aguja. Era una de las reglas doradas del ejército. Hace 80 años, cuando los soldados del Ejército Rojo llegaron a Huining, fueron recibidos cálidamente por los habitantes locales. Hoy en día, la mayoría de ellos ya no están, pero logramos encontrar a algunos de sus descendientes. Vamos a escuchar sus historias. El 27 de octubre de 1936, el Ejército Rojo protagonizó una cruenta batalla contra las tropas del Kuomintang en la aldea de Man Nhu Po, ubicada en el norte de Huining. Durante los 2 días que duraron los combates, los soldados comunistas liquidaron un regimiento entero del enemigo. Sin embargo, también pagaron un alto precio. Más de 200 efectivos, entre ellos el comandante de la división número 93, Chae Hon-ru, ofrendaron heroicamente sus vidas. Tras la muerte de Chae, su guardia encomendó el cadáver a un habitante local llamado Jiang Qilin, el padre de Jiang Er-hai. Desafiando bombardeos intermitentes por parte de las fuerzas del Kuomintang, Jiang cavó una tumba y sepultó el cuerpo. Por iniciativa propia y casi en absoluto secreto, durante los siguientes 22 años, Jiang cuidó la tumba y rindió tributo al comandante. La misión de Jiang Qilin terminó en 1958, cuando la viuda de Chae llegó a la aldea y se llevó de vuelta a su lugar de origen los restos mortales de su esposo. La tumba del comandante Chae estaba aquí. Antes era una colina, aunque ahora ya ha desaparecido. Mi padre siempre decía que el Ejército Rojo era el ejército del pueblo y que no habríamos podido disfrutar de una vida tan feliz de no ser por ellos. Por eso teníamos que esmerarnos en el cuidado de su tumba. Desde mi abuelo hasta mi padre, toda nuestra familia se encargó de cuidarla por 22 años. Hasta 1958, cuando los familiares del señor Chae vinieron y se llevaron el cuerpo a su lugar de origen.
Posteriormente se estableció un pabellón en memoria de la reunión del ejército en Ningye. Cada año, cuando llegaba el festival de la limpieza de las tumbas, mi padre nos llevaba allí para rendir homenaje. Mi padre se llamaba Wang Qin y mi tío Wang Juan. Las tres fuerzas principales del Ejército Rojo se reunieron en Huining en 1936. La gente de Huining les demostraba mucho cariño, porque decía que el Ejército Rojo luchaba por el pueblo. Cuando el ejército llegó a Huining en 1936, mi familia tenía un pequeño negocio de comidas y bebidas. En ese entonces, muchos pobladores regalaban a los soldados alimentos, refrescos y artículos de primera necesidad de manera espontánea. Mis padres lo hicieron también. En esa época mi familia tenía una tienda en la que se vendían comidas como tallarines fríos, pan y bocadillos. Cuando pasaban los soldados, miraban la comida con mucho antojo. Mi madre, al ver eso, sabiendo que ellos tenían mucha hambre, les ofreció unos panes, pero ellos dijeron que las reglas del ejército les prohibían aceptar las cosas del pueblo sin autorización de los comandantes. Pero al ver a un soldado muy joven, mi madre se conmovió y por la fuerza me dio un pan debajo de su chaqueta, tratando de que los demás no se dieran cuenta. Luego de eso, mi madre fue a contárselo a mi padre. Él estaba dentro de la tienda, moliendo maíz. Al oírla, mi padre tomó la decisión de no vender más ese día y regalar todo lo que ya habían preparado al ejército. Entonces cargaron todo y se lo llevaron para repartirlo entre los soldados. Más adelante, antes de la partida del Ejército Rojo de Huining, el general Chu De se enteró de lo que habían hecho mis padres. Los invitó a su alojamiento. El general le describió en detalle todo lo que ellos habían hecho. Y le dijo que incluso sabía que en la noche había alojado a algunos soldados en su casa y que mi abuela se había desvelado para cuidarlos. Y luego le dijo, ahora ya no tengo nada de dinero, pero quiero regalarles mi única tetera como recuerdo. Mi padre se negó enérgicamente, diciéndole que la necesitaría luego, y si no la tenía, le haría mucha falta. Pero entonces otros oficiales que estaban allí le dijeron a mi padre que atendiera el pedido del general y se la quedara. Por eso, mi padre se quedó con ella y la conservó como recuerdo. El espíritu de la Gran Marcha es el pilar espiritual de cada persona de Huining. Como habitantes locales, todos nos sentimos muy orgullosos de que la reunión del Ejército Rojo se haya celebrado aquí.
La Gran Marcha del Ejército Rojo fue una hazaña sin precedentes de la historia mundial. Y aunque ha pasado 80 años, este espíritu sigue siendo muy valioso y despertando la pasión entre la gente de diferentes generaciones, incluso entre los más jóvenes. Bien amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.